Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos como siempre en esta nueva edición de Horizonte Sur Global. Como siempre les decimos, suscríbanse a quienes nos están viendo a través de YouTube, se pueden suscribir en nuestro canal, denle like a esta publicación, coméntenos lo que quieran comentarnos que nos sirve para poder impulsar el algoritmo. Y también, bueno, ahí están viendo el código QR en pantalla. Todos aquellos que se quieran suscribir a la comunidad BTV, esta comunidad, esta herramienta que hemos creado para aquellos que quieran hacer un aporte económico a Barricada TV y que nos ayuda a poder seguir llevando adelante este canal, seguir llevando adelante las noticias. Vamos a meternos ahora en temas. Están viendo a mis espaldas seguramente a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, y nos parecía interesante poner el foco en lo que está pasando en México, porque allí se está dando lugar una reconfiguración de la derecha tradicional, ¿no?, que busca desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a ponernos rápidamente en tema. Están viendo en pantalla lo que fueron la movilización principal que nos interesa destacar en el programa de hoy. Es la movilización del 15 de noviembre que tuvo lugar en el Zócalo, es la plaza central de la Ciudad de México. Esta marcha se presentó tanto en redes sociales como en los medios tradicionales como convocada por jóvenes, ¿sí?, la denominada Generación Z, encarando un movimiento de protestas que es global, que tuvo su epicentro allí en Asia, puntualmente en Nepal, y que en nuestro continente la vimos hace algunas semanas en Perú, ¿sí? Los jóvenes tomando y llevando adelante las protestas. En el caso de México se convocó, como decíamos, principalmente desde las redes sociales. Se denominó a esta marcha como apartidaria y la consigna principal para movilizar fue contra la violencia y la inseguridad. Esto tiene que ver con un hecho que fue el que disparó estos reclamos, que es el asesinato del alcalde de Huarapán. Se llamaba Carlos Manso este alcalde, es un hecho que ocurrió el 1 de noviembre. Bueno, se encuentran implicados supuestamente grupos del narco en este asesinato, y esto es, como decía, un poco lo que desata estas protestas. En la manifestación del 15 de noviembre, lo que se terminó viendo, sin embargo, pese a la convocatoria que comentaba antes, es que lejos de ser la mayoría de la juventud fue realmente una minoría y que incluso fue impulsada por partidarios de la derecha tradicional mexicana, ¿sí?, que allí son los partidos del PAN y el PRI, ¿sí? Recordemos un poco que estos partidos fueron abrumadoramente derrotados en las últimas dos elecciones presidenciales, fueron derrotados por el Morena, este movimiento que llevó a la presidencia en el año 2019 a Andrés Manuel López Obrador, a AMLO, y a quien estamos viendo ahora mismo en pantalla, a Claudia Sheinbaum, que en el año 2024 llegó a la presidencia con casi el 60% de los votos, mientras que estos sectores de la derecha que les mencionaba apenas si alcanzaron el 25% de los votos. Sheinbaum es la primera mujer en ocupar la presidencia de México. Bueno, estamos a apenas un poquito más de un año de esa presidencia de México y es en este contexto que se están dando estas protestas. Entonces, bueno, para entender un poco qué es lo que está pasando allí, es que entrevistamos a un experto en geopolítica latinoamericana, ¿sí?, el mexicano Aníbal García Fernández, que es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él da algunas claves para entender qué es lo que está pasando allí. Habla del financiamiento que llega desde los Estados Unidos a organizaciones, políticos y empresarios de la derecha, que son los que foguearon esas protestas que estábamos viendo que tuvieron lugar en las calles, específicamente la del 15 de noviembre, y también analiza el vínculo entre Estados Unidos y México, que está marcado por los intentos de Estados Unidos de avanzar militarmente sobre territorio mexicano con la supuesta excusa de atacar a los grupos narcotraficantes, y también está marcado por los aranceles que le puso Donald Trump a los productos importados desde México.
Claro, todo esto tiene que ver con que los gobiernos del Morena, tanto el de AMLO como el de Claudia Sheinbaum, están llevando adelante una defensa de la soberanía mexicana muy fuerte y obviamente esto es lo que devela al imperio. En este sentido, bueno, van a ver que la entrevista con Aníbal nos da algunas claves para entender este momento que se está viviendo en México, pero no solamente allí, sino en toda Latinoamérica. Lo que él sostiene es que ubica justamente a nuestra región, a Latinoamérica, como uno de los epicentros de la disputa geopolítica actual y describe los elementos de esta nueva avanzada colonialista de Estados Unidos, que en esta región está a cargo de este hombre a quien vemos en pantalla, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver entonces la entrevista que hizo nuestro compañero Agustín Antoniades y bueno, luego seguiremos con más Horizonte Sur Global. Queremos conocer un poco el contexto de la política mexicana, en particular de las movilizaciones de esta autoproclamada generación Z. Y lo primero que te queremos consultar es de qué se tratan estas marchas, qué es esta supuesta generación Z, quiénes conforman las marchas, la cantidad de manifestantes y también qué lugar tuvieron las redes sociales en estas convocatorias. Bueno, qué importante empezar por eso porque eh, está profundamente ligado el tema de las redes sociales con esta convocatoria, ¿no? En realidad las redes sociales cambiaron mucho la forma de hacer política, ¿no? Desde el Ocupa Wall Street, ¿no? Se notó mucho cómo cambió la política, la forma de hacer política a partir de la proliferación de estas redes sociales y del Internet también. Ahora, en el caso de México, lo que tuvimos fue un intento de replicar lo que genuinamente pasó más cercano en Perú, y también replicar lo que sucedió también en otras latitudes, particularmente esta situación que vimos sobre todo en Asia. eh, si no estoy mal, no era Nepal, era otro país el que estaba también ahí. Pero bueno, en este caso, en México, es totalmente diferente, ¿no? Empezaron estas marchas a ser convocadas desde un suceso que yo creo que es, digamos, el que da pie a este tipo de manifestaciones, que fue el asesinato de un alcalde en una provincia que se llama Michoacán, y dentro de esa provincia hay un municipio que es la unidad política más pequeña, que es el municipio de Uruapan. Asesinan al alcalde de Uruapan, allá en Michoacán, y bueno, con ello viene toda una escalada mediática particularmente en torno a cuestionar la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que digamos no es nuevo, en realidad este cuestionamiento que hacen a la política de seguridad viene desde que empezó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se le critica mucho esta política de el abrazo y no los balazos, que es como, digamos, la frase que sintetiza eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para la audiencia que nos ve? Bueno, es cambiar el modelo de llevar a cabo la política de seguridad interna del país y de la seguridad pública del país. México es uno de los países de América Latina y el Caribe que, bueno, ha tenido profundos problemas con el narcotráfico, como fue también en su momento en Colombia. Y desde el 2006-2007, cuando estaba el expresidente Felipe Calderón, decide llevar a cabo una guerra contra el narcotráfico, le declara la guerra al narcotráfico y con ello viene una suerte de un costo social bastante alto, miles y miles de desplazados, una situación de violencia como no se había vivido, también desaparecidos y una cantidad enorme de asesinatos. Sintetizando mucho esa parte solamente como contexto, ¿no? Y después con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que se hizo fue un cambio en la política interna y un cambio en la política pública para intentar no solamente atender esto desde un punto de vista netamente securitario, si se le quiere poner así el concepto, sino con política social y sobre todo con justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Atender las causas de la violencia. Y mucho de eso es atender las causas estructurales. México, y de hecho eso ahora lo confirma también un estudio de la CEPAL que acaba de salir, es el único país básicamente, quizá junto con Brasil, que en los últimos 10 años redujo la pobreza como ningún otro país.
Estamos hablando de que en 6 años que duró el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, salieron de la pobreza 13,4 millones de personas y poco más de 1,5 millones de personas en 6 años. Estoy hablando del 2019 hasta el 2024. En medio de ese periodo hubo una pandemia, hubo una guerra en Ucrania y una cantidad enorme de conflictos derivado de ello también. Entonces, lo que estaban intentando hacer a partir de ese hecho con el cual comencé del tema del asesinato de este alcalde en Uruapan, pues fue encontrar a partir de ese hecho un elemento que pudiera cohesionar a una cantidad de grupos sociales importantes que cuestionaran la política de seguridad a la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, a partir de ahí se convoca esta marcha de la supuesta generación Z y bueno, mucho de esa convocatoria fue en redes sociales, aparecieron una gran cantidad de cuentas, particularmente en Twitter y en Facebook, en donde hacían este llamado a la marcha. Se esperaba que la marcha del 15 de noviembre fuera mayoritariamente compuesta por jóvenes y no fue así. Y entonces ahí es donde empezó una serie también de cuestionamientos sobre quién había mandado llamar esta marcha, quiénes estaban detrás de esta marcha, porque lo que vimos no fue únicamente jóvenes. Ahí sí aclaro, había una cantidad, un porcentaje de jóvenes, pero mayoritariamente era gente adulta y sobre todo gente adulta mayor también, que estaban protestando no solamente por el tema de seguridad, sino cuando ya sucedió la marcha apenas el 15 de noviembre, se notaba mucho que detrás de las expresiones en contra del gobierno estaba ni más ni menos que la redistribución de la riqueza nacional en forma de programas sociales. Cuestionaban mucho el tema de los programas sociales que decían, bueno, las entrevistas que pasaban era siempre tener declaraciones de gente que se oponía a que el gobierno otorgara recursos a la gente de escasos recursos o que llegaran recursos hacia familias o hacia estudiantes o hacia adultos mayores, en fin, estaban cuestionando precisamente la redistribución de la riqueza, que es parte de los elementos que está detrás. Entonces, conforme fue llegando el 15 de noviembre y después de que sucedió la marcha, se fue informando de que detrás de esta marcha existían opositores al gobierno mexicano, que había sido ampliamente financiada. Se dio el dato por parte del gobierno de México de que alrededor de 90 millones de pesos habían sido destinados para esta convocatoria y fue recurso que se erogó para las redes sociales para generar por lo menos 80 millones de bots en redes sociales. O sea que estamos frente a quizá un proceso de desestabilización que, para ponerle un nombre más concreto, podría considerarse incluso como un intento de revolución de colores. Y es importante el concepto porque ahí, cuando se ocupa ese concepto, de lo que se trata es de encontrar precisamente un hecho que desestabilice, pero que sea algo tan general que convoque a distintas fuerzas sociales. Y ese, en este caso, es el tema de la seguridad, que atraviesa totalmente a toda la población porque todas y todos hemos tenido alguna experiencia cercana o familiar con esos hechos de violencia que vivió México y que sigue viviendo todavía a pesar de que se atiende, pero bueno, es transversal a toda la población. Entonces, encontrar en ese hecho la desestabilización y hacer este llamado a que se convocara una marcha en donde además, después de que se critica la política de seguridad, terminan pidiendo la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando eso es ley después del tercer año de gobierno, pues ya da más signos de hacia dónde quieren derivar este tipo de marchas y sobre todo esta convocatoria que se hizo en redes sociales. Muy interesante. Aníbal, quiero retomar uno de los puntos que mencionabas. Hablabas de perdón, de parte de la dirigencia política, muchos de ellos dirigentes históricos, digo, de muchos años, obviamente dirigentes de la oposición que participan en esas marchas. De hecho, bueno, se ha visto, por ejemplo, alta dirigencia del PAN queriendo, queriendo tomar como propia la marcha. Te quiero consultar puntualmente, o más concretamente, cuál es la relación de los principales partidos de la oposición, podemos decir el PAN y el PRI sobre todo, con con estas marchas, con estos manifestantes,
Y además quería consultarte si crees que existe un cambio de ruta en la derecha mexicana y hacia dónde podría derivar, ¿no? La derecha mexicana. Bueno, es importante eso que mencionas porque da cuenta de que quienes están detrás era este Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional en México surge después de la expropiación petrolera en 1938, precisamente para oponerse a ese tipo de política nacionalista, con una vocación de justicia social, ¿no? Y es una de las expresiones de la derecha mexicana. Después de esta marcha, yo creo que queda claro que esta derecha mexicana está virando mucho más hacia posturas ya no conservadoras, porque esas ya las tenía, sino a posturas cada vez más abiertamente fascistas o fascistoides, incluso más cercana a esta ultraderecha libertaria, como es el caso de Argentina, por lo menos, ¿no? Mencionabas hace un momento el caso del Partido Acción Nacional y distintos dirigentes que intentaron apropiarse de estas demandas que sí son legítimas, como el tema de la seguridad, pero que en este caso querían desembocarla hacia el cuestionamiento del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero podemos mencionar también, por ejemplo, el caso del PRI, que ahora el Congreso local de la Ciudad de México sacó información de que en esta marcha, además de los hechos violentos que hubo en el 15 de noviembre, el otro partido, el viejo Partido Revolucionario Institucional que gobernó más de 70 años en México, pues contrató a grupos de choque para que esta manifestación se tornara violenta y en esa violencia se generaran imágenes que iban a ser necesarias para hacer toda una campaña mediática internacional para decir que el gobierno estaba siendo ampliamente cuestionado, que no había la posibilidad de establecer una gobernabilidad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además de ellos dos, del PRI y del PAN, que son las ¿Eh? expresiones del viejo régimen en México, tenemos también otro tipo de actores de sujetos importantes en la política, sobre todo de la oposición. Uno de ellos es el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, que incluso ha ido en un par de ocasiones a congresos a Argentina o ha ido también a congresos de la ultraderecha en Estados Unidos y que tiene además pues una red de derechas que conforma no solamente con Milei o no solamente con Trump, sino que lo conecta ni más ni menos que con la Atlas Network, una organización de derecha que tiene presencia en varios países, particularmente en América Latina, y que ha estado detrás de otros intentos de golpe de Estado suave, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, cuando destituyeron ni más ni menos que a Dilma Rousseff, en un contexto además de Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos en aquel entonces. Además, el primo de este empresario, Ricardo Salinas Pliego, es el director de la Atlas Network para América Latina, ni más ni menos. Y tiene además otro tipo de conexiones con la derecha latinoamericana, como son, por ejemplo, quien era el ex secretario general de la OEA, Luis Almagro. En el contexto de la pandemia, una de las asociaciones de este empresario de Ricardo Salinas Pliego, una asociación que se llama Quibernus, firmó un acuerdo con la OEA para hacer un diplomado de liderazgo político. Desde entonces, desde el 2020-2021, ya estaban delineando una política en la cual empezaron a generar cuadros políticos a partir de este tipo de suscripción de acuerdos como puede ser el de la OEA. Además, tiene también una escuela que se llama además la Escuela La Libertad, que es desde esta escuela que han empezado a preparar a muchos jóvenes que, pues, digamos, en un contexto como en el que estamos viviendo, la ideología que prima dentro de esta escuela, pues es la ideología ya ni siquiera anarquista, que ese era digamos, como desde la izquierda conocíamos a lo libertario, sino acá ya es profundamente conservador en lo político y demasiado neoliberal, diría yo, en lo económico. Demasiado neoliberal en lo económico porque están proponiendo ni más ni menos que la reducción máxima del Estado para que toda la parte social se elimine y simplemente sea un órgano regulador, que es algo que, digamos, en Argentina ustedes conocen mucho mejor que acá en México. Además de este empresario está también otro, que es un abierto opositor, que es Claudio X González, que además ahí conecta
mucho más con el financiamiento que viene desde Estados Unidos hacia México, un financiamiento a distintas organizaciones no gubernamentales que además tienen un cierto poder de injerencia que se ha ido construyendo con el paso de los años desde que se firmó la iniciativa Mérida en 2007 en el marco de la guerra contra el narcotráfico y que se ha incrementado inusitadamente desde aquel entonces hasta la fecha, hasta llegar al hecho de que México es el tercer receptor de la asistencia económica y militar de Estados Unidos en América Latina, solamente por debajo de Colombia y de Haití, que son los dos países que más reciben. Y eso vino aparejado con la guerra contra el narcotráfico, que nunca acabó el trasiego de las drogas y estupefacientes hacia Estados Unidos, porque ese no era el objetivo, pero además sí construyó algo que pues abiertamente ya deberíamos de denominar como un poder velado por parte de Estados Unidos en México a partir de toda esta red de financiamiento que hicieron a medios de comunicación, a organizaciones no gubernamentales, a empresas que tercerizan también estos recursos que vienen desde el erario público de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que esta marcha nos permite visualizar mucho más dos elementos. Uno, la conformación de una amplia red de derechas en México y en América Latina y a nivel internacional, por un lado, y dos, lo importante que tiene este financiamiento que ha hecho Estados Unidos hacia varias organizaciones en México, pero además que tiene vasos comunicantes también con otro tipo de organizaciones y sobre todo como a partir de un hecho muy fundamental en México con el tema de la seguridad y este asesinato de un alcalde en una provincia, es tomado por este tipo de grupos de ultraderecha para cuestionar la legitimidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum actualmente y sobre todo ya exigir la revocación de mandato, que eso además, y con eso termino este comentario, eso además recuerda lo que sucedió con Dilma Rousseff. Por eso ponía el ejemplo hace un instante, porque en el contexto de las Olimpiadas, ampliamente cuestionada por el tema de la corrupción, llevaron a juicio a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y la destituyeron vía un impeachment. Y a partir de ahí vino un gobierno de transición como el de Temer, pero después la ultraderecha con Bolsonaro. Y México va a ser sede del Mundial el siguiente año, en 2026. Entonces hay un elemento de contexto histórico en donde ya sucedió una forma muy particular de perpetrar un golpe suave como fue este juicio político en contra de Dilma Rousseff en Brasil. Mujer también, además. Aníbal, bien, quiero volver a retomar algo de lo que decías. Me parece que es muy completa tu respuesta y mencionabas, por ejemplo, organizaciones de Estados Unidos que además sabemos el rol que tiene en la región respecto a la desestabilización o directamente la promoción de golpes de Estado. Bueno, lo sabemos en Argentina, mucho más lo saben ustedes en México, que están ahí pegados, ¿no? Eh, Te quiero consultar por el contexto actual de Estados Unidos, en donde, bueno, el presidente Donald Trump, por lo menos discursivamente, da un paso más que sus antecesores, ¿no? En materia de intervenciones, en materia de, de de injerencia de otros países soberanos. Veremos cuánto se lleva a la práctica, pero sabemos que, bueno, lo ha hecho con el Golfo de México, lo ha hecho también hablando de sus pretensiones de quedarse con parte para el norte, digamos, pelearse con Canadá. Eh, Está ahora amenazando, sin ir más lejos, con la invasión a Venezuela. Yo te quiero consultar cuál es la relación hoy entre el México que gobierna Claudia Sheinbaum y Estados Unidos que gobierna un Donald Trump que se muestra, por lo menos veremos cuánto de eso es real, se muestra con intenciones imperiales explícitas, por así decirlo, y esto en contexto que, como vos bien contextualizabas muy completamente, de movilizaciones que son desestabilizadoras y de una oposición, una derecha que es muy desestabilizadora en México. Sí, mira, fíjate que eso es interesante porque junto con otras compañeras allá en Argentina, precisamente con Silvina Romano y con Tamara Lachman, que son parte también del Observatorio Lofer, junto con Marcelo Maizonabe, otro compañero también, pero bueno, con ellas dos, con Tamara y con Silvina,
recién hicimos una investigación sobre la red de derechas que no están solamente en América Latina, sino que están ni más ni menos que en Estados Unidos, pero que desde allá y particularmente desde Miami delinean política pública hacia América Latina. Y bueno, parte del gabinete de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, pero así también varios congresistas de Estados Unidos que son de esa, digamos, de ese lobby de Miami, profundamente antiprogresista, anticomunista, antichavista, anticuba, son los que están delineando política pública hacia América Latina. Y en el caso de México, con Trump, lo que hemos visto es que sí hay una distinción entre la primera administración de Donald Trump en 2017-2021, enero del 2021. La actual es mucho más beligerante, si de por sí ya lo era, ahora es mucho más. Eh, Ha ido en contra del derecho internacional. Recordabas hace un instante lo que sucedió, lo que sucede en el Caribe, esta manifestación bélica y de fuerza militar que está haciendo en el Caribe, porque no solamente está amenazando a Venezuela, sino está amenazando a todo el continente prácticamente, ¿no? Lo más importante, desde luego, es que es Venezuela, pero porque tiene las mayores reservas de petróleo del mundo como ningún otro país. Así lo mismo tiene gas, tiene coltán, tiene oro, tiene una posición estratégica importante también, tiene una cantidad enorme de prospectiva de recursos minerales, que además eso también está en el fondo de la disputa hegemónica internacional. Pero bueno, lo mismo ha hecho, por ejemplo, con Colombia. Lo mismo ha hecho con Brasil. Incluso el mismo Gustavo Petro hace unas semanas decía, bueno, es que ha amenazado incluso con invadir militarmente, ni más ni menos que a Brasil. Y ha amenazado también a México con una suerte de invasión. Entonces, lo que tenemos actualmente, ¿qué es? A 202 años, a 202 años de la doctrina Monroe, es ya no ver, y eso creo que es importante también para la audiencia, es ya no ver a América Latina como se decía antes, como el patio trasero, eso ya dejó de ser así. La disputa hegemónica internacional actual entre Estados Unidos y particularmente China, pero se puede extender a Rusia también, pone de manifiesto que América Latina está en la primera línea de disputa hegemónica internacional. Y no es que lo diga yo solamente por decirlo así, ¿no? Sino que incluso está también en documentos oficiales de Estados Unidos. La última audiencia que tuvo el jefe del Comando Sur, que además ya renunció y que va a renunciar ahora en diciembre, lo que menciona es precisamente eso que acabo de decir. América Latina está en la primera línea de disputa hegemónica. Entonces tenemos que cambiar la narrativa y la visión de que América Latina es ese patio trasero, como en el siglo XIX, y actualizarlo las condiciones materiales, históricas, concretas que vivimos actualmente en el siglo XXI para decir que América Latina es la primera línea de disputa. Y dentro de esa primera línea de disputa sale México. No solamente porque compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos en nuestra frontera norte, sino ni más ni menos porque tenemos un tratado de libre comercio de América del Norte que fue renegociado por el mismo Trump y que ahora en 2026 se va a renegociar. Hay una especie de bloqueización de la geopolítica a nivel internacional. Estos bloques geoeconómicos, que además fueron empezados precisamente con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, es la línea o la punta de lanza de la estrategia de reposicionamiento hegemónico que tiene Estados Unidos en la década de los 90 y que ahora con esta reactualización pone de manifiesto lo importante que tiene México para Estados Unidos. Se ha deslocalizado desde la década de los 90, desde la década de los 80, pero con mucha más relevancia desde la década de los 90, una gran cantidad de procesos productivos, particularmente de la manufactura, que están localizados en México y que aprovechan no solamente los recursos, sino aprovechan también la mano de obra mexicana altamente calificada, además de altamente calificada, sumamente trabajadora y por lo tanto también con salarios deprimidos, que eso fue todo el periodo neoliberal desde la década de los 80 hasta por lo menos 2018. Entonces, el interés que tiene Estados Unidos de desestabilizar a México ahora tiene que ver con el cambio de la política económica que ha hecho el gobierno mexicano desde el 2019 en adelante. Podemos criticar bastante de esa política económica, desde luego que sí, y es sano criticarlo, pero lo que sí me parece que debe de quedar de manifiesto es que hay una modificación en la correlación de fuerzas en el seno del Estado
visto como esa estructura que condensa las profundas contradicciones entre las clases y dentro de las mismas clases, en donde se ha beneficiado a la clase trabajadora y a los campesinos. Y esa disputa o esa lucha de clases es ahora mucho más álgida, mucho más relevante, a partir de que se cambien una serie de leyes y de disposiciones en nuestro país para fortalecer mucho más esa correlación de fuerzas que ahora tiene el pueblo mexicano frente a poderes fácticos, frente a poderes económicos, políticos, sean nacionales o extranjeros. Entonces, en ese marco de disputa hegemónica internacional, de declive hegemónico estadounidense, América Latina y México particularmente aparecen en esta primera línea de disputa hegemónica y desde luego que no le conviene a un gobierno profundamente fascista como el de Donald Trump tener a un país y a un gobierno con otro tipo de propuesta política, con otra forma de entender incluso el desarrollo histórico de las naciones y con otra propuesta incluso hasta geopolítica, diría yo. Y eso es lo que está de manifiesto detrás de todo este tipo de aspectos. Aníbal, quiero consultar ahora sí, retomabas la cuestión del rumbo económico que México, bueno, México hace un cambio, un gran giro a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Te quiero consultar cuál es la situación hoy del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuál es la situación del gobierno de Morena, una especie de balance, un análisis para alguien que está lejos de México, ¿no? ¿Cómo están esas cuatro transformaciones planteadas por Morena? Bueno, y qué desafíos tiene en materia económica, pero también bueno, en materia social, teniendo en cuenta todos estos intentos desestabilizadores, o mismo en materia de inseguridad y narcotráfico, que como bien mencionabas, es uno de los puntos que se utiliza para la desestabilización de este gobierno. Sí, mira, yo creo que es complicado porque en cualquiera de los rubros va a salir Estados Unidos, así que mejor que sea una parte transversal de toda esa transformación y de esos cambios y de las disputas también que hay actualmente. En el ámbito económico se han mejorado bastantes indicadores. A pesar de ello, sí hay, por ejemplo, muestras de que México no está creciendo como se anunciaba. Sin embargo, es cierto también que por lo menos desde el 2020, 2021, por ahí, sí sucede algo interesante que rompe la tendencia histórica de por lo menos los últimos 30 años, que es el desacople de la economía mexicana al ciclo productivo estadounidense. Lo resumo en este sentido para que sea más comprensible. Cuando Estados Unidos se decía por parte de un exsecretario de Hacienda que a Estados Unidos le daba una gripe, a México le daba, no sé, influenza, ¿no? Como para que se note que si allá estaban mal, aquí nos iba a ir mucho peor. Y eso, afortunadamente, ya no está sucediendo. Pueden tener indicadores en Estados Unidos como el de empleo, en el que no se genera el empleo, en el que no están creciendo tanto, y México ya ha tenido ese desacople del ciclo productivo. Eso es importante porque además permite ganar también un mayor margen de autonomía y un mayor margen de independencia en una relación bilateral que además es sumamente dependiente. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, en donde más del 80% de las exportaciones mexicanas están comprometidas con un solo país para que tengan una dimensión del nivel de imbricación económica que hay en los procesos productivos. Además de ello, está también este otro indicador, ahí sí social, que decía yo hace unos instantes, de la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, que eso también rompe la tendencia con lo que se venía dando en los gobiernos neoliberales desde la década de los 80. Otro indicador es el del aumento del salario mínimo. En México era uno de los países con el salario mínimo más deprimente de la OCDE o de América Latina, incluso solamente por arriba de países como Haití o de Guatemala, para que tengan una dimensión de en dónde estaba la clase trabajadora mexicana. Bueno, eso ha mejorado, así como también ha mejorado mucho la cantidad de programas sociales que hay actualmente. Son alrededor de 69 programas que abarcan a sectores como son adultos mayores, jóvenes,
principalmente ahora mujeres, porque tenemos una presidenta mujer, la primera en la historia, que ha tenido la vocación incluso de crear una Secretaría de las Mujeres que sea la que delinee la política pública hacia la atención de las distintas violencias que padecen las mujeres en México. Además de eso, tenemos también de estos 69 programas una visión estratégica que tiene el gobierno de México con el Plan México. El Plan México es una propuesta de reindustrialización nacional, pero que ahí sí tiene una serie de problemas. Y es, yo creo, donde está parte de la estrategia de Estados Unidos de impedir que México tenga una política económica distinta o que intente alejarse o que sea autónoma de Estados Unidos. Lo digo así porque la forma en la que se delineó en un primer instante el Plan México, que era todo este proceso de reindustrialización, se ha ido modificando en el último año a tal grado que ahora hay mucha más predominancia también de inversión extranjera directa, particularmente estadounidense, en donde algunas disposiciones que son fundamentales, como puede ser, por ejemplo, el caso del maíz nativo, se está intentando modificar. Se ha protegido el maíz nativo frente a los genéticamente modificados, no solamente maíz transgénico. México es la cuna del maíz. Y además de esa modificación que se hizo, ahora se intenta revertir. Y es parte también de las presiones que hay por parte de Estados Unidos para revertir una serie de cambios que ya habían sucedido. En materia de seguridad, se ha reestructurado una gran cantidad de instituciones en el gobierno mexicano, no solamente las policías, sino también el ejército, la marina, la creación desde el 2019 de la Guardia Nacional, que intenta que el ejército en algún punto salga de atender la seguridad pública en nuestro país, que es distinto al concepto de seguridad nacional, y que sea la Guardia Nacional la que se encargue precisamente de administrar también junto con las policías locales y federales el tema de la seguridad pública. Bueno, esa ha sido también una serie de modificaciones, la creación de un sistema unificado de inteligencia en el país, así como también una serie de leyes y disposiciones en materia de seguridad para atender, por ejemplo, incidencia delictiva en México que seguimos teniendo, como es el tema de la extorsión, que es uno de los delitos que no baja y lo han atendido, aunque no muestra signos a la baja, pero también se ha reducido el tema de homicidios. Un país como México, que llegó a tener una de las tasas de homicidios altas por cada 100.000 habitantes, pues ahora se ha reducido también en estos últimos 7 años. Entonces tenemos esta situación en la que se han mejorado algunos aspectos en política social, se han mejorado algunos aspectos en materia de independencia económica, pero también tenemos a un Estados Unidos que presiona constantemente para que México no se salga de la órbita de influencia y de seguridad nacional que tiene Estados Unidos. Tanto así que, bueno, en materia, por ejemplo, diplomática, donde se expresa una de las características fascistas que tiene Donald Trump, de ir en contra de la población migrante en Estados Unidos, no solamente mexicana, sino a nivel internacional, pero más la mexicana por el peso específico que tiene. Y además también en tema agrícola, en tema industrial también. Entonces son varios los aspectos que están detrás de esta relación asimétrica que hay con Estados Unidos, pero desde luego que lo importante acá, creo yo, es que hay un gobierno que intentó poner un piso de igualdad entre estos dos países, al menos en la forma y en el trato. Y eso ya es bastante decir, sabiendo que, como decía hace unos instantes, la caracterización de Estados Unidos actualmente es de declive hegemónico, pero por lo mismo, ese declive hegemónico lo lleva a tomar una postura mucho más beligerante e incluso hasta militar, como la vemos en el Caribe.